¿Qué más? Bien llegados viajeros existenciales a un nuevo capítulo de El psicólogo y el psiconauta. Hoy tengo una invitada muy especial, ella es Paula Bustamante y les voy a presentar brevemente quién es para que la conozcan y su importancia en este podcast. Paula es médica psiquiatra de la Universidad de Antioquia, con énfasis en neuropsiquiatría, un posgrado que hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en diferentes contextos clínicos y participó en la realización del modelo de atención integral de eventos emergentes en salud mental. Ha hecho estudios y ponencias sobre la relación de la salud mental y la alimentación. Recientemente realizó un diploma en psicodélicos y salud en la Universidad de Antioquia y actualmente es la presidenta de la Asociación Colombiana de Estudios y Terapias Asistidas con Psicodélicos. No sé, Paula, si querés aumentar un poco tu currículum, contar un poco más de lo que has hecho. Muchas gracias, Evas, por la invitación. De verdad que realmente me gusta mucho estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Pues no, yo creo que está súper bien. Yo empecé mi formación médica como en la Universidad Pontificia Bolivariana y empecé a trabajar de médica general en el Hospital Pablo Tobón Uribe, y yo creo que ahí fue como donde realmente me forjé como médico clínico en urgencias, en trauma, y luego mi especialización en psiquiatría partió como de esa necesidad de no solo atender el cuerpo, sino atender otras necesidades que son un poquito más descuidadas en nuestra cotidianidad. Entonces estudié psiquiatría en la Universidad de Antioquia, y luego me enamoré de la parte como neurológica y de cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan eh, las neuronas, cómo pasa uno de estar bien emocionalmente a no estarlo. Entonces empecé mi alta especialidad en neuropsiquiatría en México. Y luego he estado como enfocándome en ciertas cosas, sobre todo en pacientes con demencia, con Parkinson. Tenemos un grupo multidisciplinario para manejo de la obesidad, entonces los trastornos de la alimentación realmente son muy importantes porque son muy silenciosos, ¿cierto? La relación que Uh-huh. uno tiene con su cuerpo, con su comida, con su vida, pues es que es algo que nos rodea, ¿cierto? Estamos comiendo todo el tiempo, estamos dentro de nuestro cuerpo en general, a veces ni lo atendemos. Entonces eso ha sido un tema también que me ha gustado mucho. Y ahorita por necesidades también particulares mías, empecé en este camino de los psicodélicos y hemos estado tratando de organizarnos y de aprender y de alguna manera rodearnos de personas que tienen más acceso a investigaciones, a federaciones como estructuradas, para que en Colombia no nos quedemos atrás como en este estudio. Somos una cultura muy rica y el tema de las terapias ancestrales ha existido pues en nuestra cultura sin que nosotros lo conozcamos realmente. En algunas oportunidades hablo de los médicos como con detalle. Entonces yo creo que unir estas dos cosas pues ha sido también parte fundamental de lo que queremos en la asociación que estamos formando. Entonces, no, muchas gracias, Sebas, por la oportunidad de compartir este ratito. Muchas gracias a vos. Que tenés una hoja de vida bien amplia, pero con mucha humildad. Bueno, Paula, yo te quería Gracias. preguntar, bueno, me contaste un poco cómo llegaste a la psiquiatría, pero cómo llegaste a este tema de los psicodélicos, ¿qué fue lo que te unió a este mundo de la psicodelia? Pues además, ha sido bien curioso porque yo creo que la mayoría de las personas que hemos llegado al tema de los psicodélicos ha sido como por una necesidad personal. Ujú. Entonces, a veces la psiquiatría, si bien quiere ayudar eh, con el tema de los síntomas de depresión, de ansiedad, de las crisis de pánico, del insomnio, del deterioro cognitivo también, creo que se queda corto y estamos muy limitados los psiquiatras
Cuando alguien tiene algún síntoma y uno intenta un medicamento y no funciona, intenta otro medicamento y no funciona, intenta otro medicamento y no funciona. Todos tenemos como crisis de alguna manera, algunos lo que lo han llamado la noche oscura del alma. Entonces, Mm, llegar a esa noche oscura y ver que muchas cosas de las que uno hace no funcionan, entonces realmente me empezó a mover también como a buscar algo complementario. Entonces yo empecé a buscar, yo tuve una depresión muy fuerte, y me sentía muy frustrada, pues porque imagínate la psiquiatra deprimida y la gente yendo a consulta a contarme de su dolor, de su angustia, de su tristeza, de que no podían pararse, de que no querían estar ahí. Y yo por dentro pensaba, yo tampoco, o sea, ¿cómo lo ayudo si yo tampoco sé cómo salir de esto? Entonces fue un ujú, proceso muy, muy doloroso realmente y muy complejo porque yo no me sentía yo misma, yo me sentía la depresión es una enfermedad muy fea, Sebas. Yo creo que las personas que nunca han estado deprimidas creen que es una cosa más simple, de métale ganas, sea más fuerte, póngale voluntad, sea agradecido, pero realmente uno no poder como con su cuerpo, uno no poder como salir de emociones tan negativas, de esa oscuridad de alguna manera, de esos pensamientos que te atrapan, y que de alguna manera en algunas personas, como fue mi caso, pues los medicamentos no lograban ayudarme un poquito más allá. Entonces empecé con unos grandes amigos y que han sido mis maestros en todos estos procesos en la Fundación Conciencia Viva a buscar otras opciones. Eh, y empezamos con el tema de psicodélicos. Y yo he sido muy curiosa, entonces yo quería saber, bueno, eso cómo funciona y eso por qué lleva, eso por qué trae. Y entonces empieza una búsqueda interior que es un poquito más amplia, ¿cierto? Porque a veces los seres humanos queremos soluciones, pero no le metemos esfuerzo a la solución, ¿cierto? Uno quiere que si algo se daña, pues se arregle y ya. Pero el proceso de conocerse, de buscar tu camino, del tema del cuidado, qué estás comiendo, qué información estás consumiendo, cómo te relacionas con las otras personas, con el medio ambiente, cómo es el tema de no solo la salud física, la salud emocional, la salud espiritual. Entonces yo creo que ahí como que me vinculé y me sentí como con esa necesidad de integrar las cosas, ¿cierto? De no dejar de ser psiquiatra, ¿sí? Porque realmente mis consultas siguen siendo de psiquiatría, pero de poder decirle a una persona, bueno, esto no nos está funcionando, vamos a buscar otra cosa, vamos a hacer procesos con otras sustancias. Eh, entonces yo creo que de ahí partió y de esa curiosidad como de también hay que hacer las cosas bien, ¿cierto? Después de que empecé en la fundación, me di cuenta que no, los colombianos creo que tenemos mucha riqueza cultural, pero a veces somos muy como a lo que sea, ¿sí? Como donde sea, a lo que haya. Entonces yo dije, no, pues estos procesos con medicinas ancestrales o con medicinas más avanzadas o psicodélicos tienen que tener una estructura. ¿Cómo ujú. hacemos para que de alguna manera lo hagamos bien y aprendamos todos juntos? Porque yo creo que este es un camino que unos llevan un recorrido más como experimental, pero en la práctica clínica, pues apenas estamos como aprendiéndolo. Ok. ¿Eso fue hace un par de años? ¿O hace Sí, cuánto fue? eso, pues mira, realmente la búsqueda un poquito más expandida de soluciones a mis síntomas de depresión empezó como hace 10, más o menos como 8 años, 7, 8 años. Em, y empecé a encontrar otras respuestas, los ejercicios de meditación, el mindfulness, que ha sido supremamente importante para mí, que yo creo que todas las personas que me conocen, mis pacientes que de pronto estén oyendo
saben que desde la primera consulta yo le digo a las personas, hay que conectarse con algo, vivimos en piloto automático. Esa búsqueda empezó hace como 8 años. Ujú. Y más o menos, y como otras cosas que para la psiquiatría y la medicina pues son muy abstractas, ¿cierto? Un médico recomendar Reiki, por ejemplo, pues entonces es como que me van a sacar de la facultad, ¿cierto? Entonces esa búsqueda hace como 8 años empezó por ahí y ya luego la vinculación a la fundación sí ya fue hace más o menos 3 años, 2 años y medio, 3 años. Ahí empezamos con, y lo que te digo, son maestros increíbles, hay gente con muchísima experiencia, hay un grupo multidisciplinario que realmente creo que es muy académico y que cumple esas expectativas de ser personas cálidas, llenas de amor, con ganas de enseñarte, de acompañarte y también supremamente académicas y profesionales. Entonces, más o menos la búsqueda empezó a eso como hace 7, 8 años y empecé con temas de respiración, mindfulness, meditación, reiki, terapias también complementarias y ya el tema de los psicodélicos y ya con la fundación como yo creo que 2, 3 años. Ok. Con lo que mencionas esto de que me contabas que uno como psiquiatra o terapeuta, qué raro, creo que es hasta mal visto que el terapeuta esté peor que el paciente, ¿cierto? Es como un tema tabú. Pero dentro del arquetipo que menciona Jung del sanador, el sanador es alguien que precisamente pasa por un proceso, una noche oscura del alma, una dificultad muy profunda y que a partir de ese proceso de salir de esa oscuridad es que puede ayudar a sanar a las otras personas. Como, hey, yo ya caminé por ahí. Sí. Entonces, eso es bien interesante, Paula, que hubieras pasado por eso y que los psicodélicos hubieran sido una herramienta. Ahora que me mencionas que estás asociada con la Fundación Conciencia Viva, vos como psiquiatra podés mandar psicodélicos off-label o cuál es el tema legal con los psicodélicos en su medicación. No, Sebas, realmente eso es un limbo en el que estamos y de alguna manera es una encrucijada porque nada de esto está autorizado y no tienen registro INVIMA, o sea, uno no puede estar mandando psicodélicos como en la consulta. No es una cosa que uno pueda practicar realmente con libertad y que en algún momento puede tener un problema, pues un problema legal si hay alguna situación particular con algún paciente. Esto en este momento Mm, no está legalizado. También la búsqueda de la asociación es esa. Ayer escuchamos también noticias de que las sustancias, eh, el tema del renacimiento psicodélico es muy complejo porque como para darle a algunas personas algún contexto, si de pronto no lo saben, las moléculas de psicodélicas se venían estudiando a partir como de los años 50, o sea, había un auge de los psicodélicos, la LSD, la psilocibina, la M, o sea, los estudios venían cada vez más y de alguna manera con el movimiento antibélico que se presentó sobre todo en Estados Unidos, hubo un tipo como de legalización, un tipo, perdón, de ley que metió todas las sustancias en una sola bolsa y dijo, esto todo es ilegal, esto todo está haciendo porque la gente, de alguna manera el movimiento hippie, pues de alguna manera empezó personas que estaban bajo influencia de sustancias y empezaron a pelear mucho para evitar los conflictos que en ese momento Estados Unidos como que era como el abanderado en el tema de las guerras, que la guerra de Vietnam, que sí, entonces todo esto fue un movimiento político y todas las sustancias se metieron a una bolsa de esto no se toca, esto es ilegal, y sustancias como la heroína, la psilocibina, el LSD, todas se metieron en una sola, esto no se,
esto no se investiga más. Entonces hubo un atraso realmente gigante por un movimiento político, o sea, donde de alguna manera no se escuchó a los científicos porque estas sustancias tienen un efecto que puede ser muy terapéutico. Claro que si se usan en algún contexto malintencionado también pueden hacer daño, como todo, ¿cierto? Entonces, ese renacimiento psicodélico, de alguna manera, a partir tú empiezas a buscar bibliografía psicodélica, 2014, 2015, pues habría uno que otro artículo, pero a partir de ya 2017, 2018, 2019, ya todo está nuevamente otra vez lográndose investigar. Y cada vez hay países con mejor voluntad política que dicen, bueno, es muy distinto la heroína que la psilocibina o que la LSD. Entonces, ayer también cada vez se está adelantando más. La política colombiana pues no es ajena a eso, pero apenas se están de alguna manera produciendo como avances de decirle al gobierno, vea, esta sustancia la podemos usar con fines terapéuticos. Hay algunos terapeutas que están poniendo, por ejemplo, tutelas. Entonces uno pone una tutela para que la persona para que de alguna manera el sistema se dé cuenta que la psilocibina, por ejemplo, se puede usar con fines terapéuticos. Pero en este momento no es algo ni legal ni legal, entonces ya es como algo muy consensuado con las personas, con las que quieren tomar microdosis, con las que quieren hacer una macrodosis, de tener eso muy claro, mira, esto no estamos haciendo nada ilegal, pero tampoco es una cosa, no es un fármaco que en este momento en Colombia tú puedas mandarlo o anotárselo en una fórmula. Entonces yo creo que eso es ni la LSD ni el M para pacientes con estrés postraumático, ¿cierto? Son ya situaciones que requieren de un estudio, de un comité, por ejemplo, en el caso de la fundación, y que de alguna manera sí está en un limbo legal importante. La única sustancia en este momento de la familia de los psicodélicos, que es un psicodélico disociativo, es la ketamina. La ketamina ha sido medicamento. Entonces, imagínate, yo la usaba en el rural cuando se me complicaban los partos, ponía ketamina sin saber de los poderes, entre comillas, antidepresivos de la ketamina, y nosotros repartíamos ketamina en el rural. Y ahorita eso sí, yo mando mis pacientes para ketamina y eso sí, tienen un proceso hasta por la EPS, se podría. El CBD también, que de alguna manera es difícil de clasificar, pero también en pacientes con epilepsia, con insomnio, el gobierno ha tenido como esa apertura a incluirlos como medicamentos, pero hasta ahí, la ketamina y los extractos de CBD. El resto. Bueno, aquí con lo que me estás comentando tocas como varios puntos interesantes. Por una parte, la situación política de los psicodélicos acá en Colombia, que me parece bien interesante. Pero antes de preguntarte sobre eso, ahora que tocas el tema de la ketamina y que ya la has trabajado, quisiera como que compartieras como con el público en lenguaje católico, más o menos cómo es que funciona la ketamina y por qué tiene un efecto antidepresivo. Y también creo que he escuchado que la ketamina tiene un efecto antidepresivo, pero que es como de emergencia, es como para momentos puntuales en el proceso. De pronto clarificar eso para que la gente entienda cuál es el potencial de esta sustancia. Sí, la ketamina eh, es un compuesto, ¿cierto?, que es usado como anestésico en el tratamiento del dolor y en el tratamiento de las personas cuando tenemos como en una cirugía electiva, digamos, cuando a ti te van a operar, generalmente no es como la única molécula que les ponen. Pero cuando uno tiene, por ejemplo, un paciente de urgencia, es un medicamento que actúa muy rápido como anestésico. Entonces, de alguna manera, ayuda con ese proceso de desconexión para que tú no sientas lo que te están haciendo en un procedimiento, ¿cierto? La ketamina, de alguna manera, es una, es, se usa,
se usa entonces para el dolor, para y lo usamos en este contexto como un anestésico disociativo, ¿cierto? O sea, de alguna Ujú. manera te induce sedación, inmovilidad, eh, en ocasiones, si se usa con otros medicamentos, amnesia, dependiendo de la dosis, ¿cierto? Y analgesia. Entonces está relacionado con los receptores NMDA, que tiene que ver con el glutamato, que es un receptor, es un neurotransmisor que es muy importante en el cerebro. Entonces, el cerebro de alguna manera funciona como cuando uno jugaba a teléfono roto. Una neurona le manda un mensajito a otra neurona y otra neurona, otra neurona y otra neurona y se van formando redes, ¿sí? Entonces hay neurotransmisores que son activadores, hay otros neurotransmisores que son que apagan, que mandan la sensación de apagado. La ketamina entonces es disociativo, entonces nos prende unas redes, nos apaga otras redes y en lo que la usamos en la práctica clínica es para las personas con depresión resistente, refractaria, que tienen ideación suicida, o sea, de alguna manera nos ayuda como a sacar a la persona de esa sombra, de ese estado clínico negativo de que es la depresión de una manera rápida, porque uno de los problemas más grandes que tenemos para el manejo de la depresión, Sebas, es que no tenemos los antidepresivos que generalmente actúan con la recaptura de serotonina, noradrenalina, que son los que se usan frecuentemente, la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram, todos estos medicamentos se pueden demorar hasta 3, 4, 6 semanas en actuar. Entonces son medicamentos muy lentos que cuando uno tiene una persona que dices que realmente hay personas que le dicen a uno a la consulta, es que yo me voy a suicidar o yo me quiero morir o yo realmente no. Mientras uno le dice, bueno, téngame ahí paciencia un mesito más, mientras el Ujú. medicamento le empieza a hacer efecto, pues a veces es muy complejo. Y hay pacientes que no salen de ese estado a pesar del antidepresivo. Entonces usamos la ketamina de alguna manera porque es una sustancia, la palabra que me decían mis maestros era algodonosa, que yo sé que es un poquito complejo, pero es una sustancia que comparado con las experiencias de psilocibina es mucho más suave, mucho más tranquila. Te va a sacar de ese estado de depresión de una manera más simple, menos confrontadora. Las otras sustancias son muy pesadas en cuanto a la experiencia, mientras que las experiencias con ketamina son más suaves, son menos como pesadas, es más controlable el efecto, el tiempo de acción es muy corto, o sea, empieza a los 5 o 10 minutos de aplicártela y a la hora uno puede terminar la experiencia y en la tarde ya puede estar uno trabajando. Entonces Mm. es fácil, sí, de alguna manera fácil, entre comillas, porque la experiencia es bonita a veces, ¿cierto? Todas las experiencias con psicodélicos, todas son distintas, aunque sea la misma sustancia, siempre son distintas, pero es más tranquila, más algodonosa y de alguna manera te puede ayudar como a salir de ese estado depresivo con más rapidez. Una de las cosas, entonces es como agonista de este receptor NMDA que se relaciona con el glutamato, parece que es el efecto como rápido y se usa a dosis subanestésicas, o sea, me refiero a que no se ponen dosis fuertes en que la persona esté dormida, sedada, sino que se pone, hay dos tipos como de hay muchos tipos de alguna manera, pero nosotros usamos en infusión venosa, es lo que más estudios clínicos tiene. Hay unos terapeutas que la usan con sedación y hay otros terapeutas que la usamos sin sedación. El efecto como tal bioquímico de los neurotransmisores, pues generalmente es el mismo, ¿cierto? Pero a mí me parece que la experiencia vivida durante la sesión te sirve y la integración, que lo he aprendido más con la psilocibina, te sirve para salir también,
para trabajar en eso que viste durante la sesión. La ketamina Sí. tiene unas propiedades sinestésicas, por ejemplo, entonces tú escuchas, por ejemplo, estás escuchando música y la ves, o sientes un olor y te sabe, ¿sí? Entonces, y empiezan a pasarte imágenes y uno realmente está consciente de que está en una sesión, ¿cierto? Generalmente nadie se desconecta tanto para decir, no, es que yo no sabía o me perdí de mí mismo, no, uno sabe que está viendo mariposas, pero que son parte de la sesión. Pero a mí yo lo que intento, no todos los terapeutas lo hacen así, es que después de la sesión tú agarres todo lo que viste, lo que sentiste, lo que oliste, lo que recordaste, lo que lloraste, lo que reíste, y lo empieces a traer a tu experiencia actual, cómo eso te sirve para salir de la depresión, cómo ese pájaro que viste lo relacionas con libertad, por ponerte un ejemplo, y Ujú. cómo eso te puede servir para de alguna manera sacarte de eso. Muchos terapeutas lo usan con sedación, entonces la persona le ponen la ketamina, le ponen una sedación, sale y no recuerda nada. También eso tiene estudios clínicos y científicos, pero en mi manera y lo que tú decías ahorita, a mí me ha parecido más terapéutico en mi proceso poder aplicar todo lo que veo, todo lo que escucho, todo lo que siento, todo lo que recuerdo a cómo me saco del hueco. Ujú. La ketamina en México, por ejemplo, se consigue ketamina de uso intranasal, es como una modificación de la molécula, se llama esketamina, entonces se aplica nasal y no tiene efectos, de alguna manera la dosis es como para que te ayude a levantarte, pero no tengas como ningún tipo como de viaje, por decirlo así. Y también hay protocolos con ketamina intramuscular. En general, la dosis subanestésicas es un medicamento seguro. No toda la ketamina, nosotros también nos estamos enfrentando en Colombia a que hay mucho consumo de ketamina de manera ilegal en cuanto a que se hace también como de manera recreativa y es una sustancia peligrosa porque no sabes qué dosis es, hay ketamina de uso veterinario, ¿cierto? Entonces, Mm. no es tampoco estar usando ketamina a diestra y siniestra, ¿cierto? Yo creo que hay Sí, ciertos que también lo mezclan con el tusi, ¿cierto? Hace impresionantes. parte del cóctel del tusi. Sí, el tusi que hacen en Colombia le meten un montón de cosas, entre ellas ketamina, y no sabemos qué tipo de ketamina es. Y vuelvo y les digo, hay ketamina de uso humano, hay ketamina de uso veterinario. Las dosis deben ser controladas según el peso. Entonces no es tampoco como de vamos a consumir ketamina, vamos a tener ketamina en la casa para cuando esté deprimido. Para nada. Ujú. Bueno, muy importante esas unas recomendaciones de reducción del riesgo, con mucha gente que me imagino que también han encontrado información sobre la ketamina y toman esa postura como, bueno, el antidepresivo casero. Sí, realmente tenemos desafortunadamente la facilidad de en Colombia tener acceso a cosas que pueden ser peligrosas y la ketamina debe usarse con cuidado, porque no es un antidepresivo para tenerlo en la casa y usarlo ocasionalmente. Necesita cierto tipo de dosificación, necesita cierto tipo de especificaciones. Vuelvo y les digo, hay ketamina para uso humano, hay ketamina de uso veterinario, hay cosas que parecen ketamina pero que no lo son. Entonces hay que tener mucho cuidado y hacer un proceso muy bien estructurado con todo, con los medicamentos psiquiátricos. El medicamento que le sirve a la vecina no es el mismo medicamento que te va a servir a ti. Medicamentos homeopáticos, medicamentos naturales, sustancias psicodélicas, la ketamina, la psilocibina, o sea, hagámoslo con responsabilidad, con acompañamiento. Es muy importante tener una asesoría de este tema, de qué otros medicamentos tomo yo, cómo son las dosis, cómo me lo puedo tomar, qué hacer después, ¿cierto? No es tomar por tomar.
Yo creo que Mm, eso de alguna manera no deja que mejoremos y que tengamos procesos realmente terapéuticos. sí, como ese contexto ilegal e inapropiado. Exacto. Ahora, pasando como al resto del panorama de sustancias que has ido mencionando, Paula, he escuchado y también he leído en varios artículos acerca de que estas sustancias no solo sirven a niveles de trastornos mentales, emocionales, sino también como a nivel neurobiológico. ¿Tenés conocimiento sobre estos estudios, sobre como estos hallazgos que se han ido haciendo y si puedes ampliarnos un poco el panorama de por qué pueden mejorar, como más que mejorar, sino recuperar ciertas áreas del cerebro o ciertos como el ACV, no sé si de pronto se ha llegado a usar con demencia, Alzheimer. Sebas, eso es una de las expectativas más grandes que tenemos porque ahorita los estudios que se están haciendo generalmente empiezan con animales, ¿cierto? Entonces los estudios en ratoncitos muestran que, por ejemplo, la psilocibina, por mencionar una sustancia, tiene propiedades de neuroplasticidad, aumentando la cantidad de sinapsis que tienen las neuronas. Entonces, como el ejemplo que yo les ponía ahorita, las neuronas se van comunicando entre ellas, ¿cierto? Y van creciendo, como cuando uno le crece una plantita en la casa, que le crece una ramita, ¿sí? Eso de Ujú, alguna manera es neuroplasticidad, ¿sí? Pues cuando funcionan nuestras neuronas. Y esas neuronas tienen la oportunidad de comunicarse con otras neuronas y de formar más redes. De alguna manera los antidepresivos, cierto tipo de antidepresivos, aumentan una cosa que se llama el factor de crecimiento neuronal. Entonces, ese factor de crecimiento neuronal, pero volvemos a lo mismo, de una forma muy lenta. Ese factor de crecimiento neuronal con otras enzimas y proteínas neuronales se ven muy rápidamente estimuladas por sustancias como la psilocibina y eh, aumenta de alguna manera esa capacidad de las neuronas comunicarse entre ellas. ¿Qué es lo que pasa? Que en los estudios esto parece que es algo sostenido, o sea, que se mantiene en el tiempo, porque nosotros, los seres vivos, también tenemos una cosa que se llama la poda neuronal. De alguna ujú. manera, no sé si ustedes se acuerdan que hayan aprendido algo en el colegio, o, digamos, yo aprendí a hacer ecuaciones diferenciales y uno despejaba la X y la no sé qué, pero si tú me Ujú, pones ahorita a hacer una ecuación diferencial, aquí nos podemos quedar 3 días y yo no voy a saber eso cómo se hace. Porque en algún momento mis neuronas hicieron esa red, ¿sí? Y para el examen de física estaba muy bien, pero como yo no volví a utilizar esa red, entonces mis neuronas son les gusta reciclar y necesitamos de alguna manera ahorrar energía, entonces esta red no la necesito, bueno, la corto y ya no la uso más. Entonces la poda neuronal es supremamente importante y por eso es que uno sabe cosas, sabía cosas antes y ya luego las olvida, ¿sí? Pues ese es uno de los mecanismos, ¿cierto? Porque el cerebro es mucho más complejo que eso. Entonces, los estudios en ratones muestran que hay neuroplasticidad con los psicodélicos al menos clásicos. Lo que pasa es que para llegar, cuando una persona ya tiene demencia, Sebas, la pérdida neuronal es muy importante. Cuando una persona ya olvida los nombres de sus familiares, ya no sabe dónde está, ya no sabe la época, es porque el cerebro ha perdido mucha información y mucha capacidad. Entonces, de alguna manera no se sabe, yo creo que apenas se están haciendo esos estudios, porque no solo los psicodélicos, también hay adaptógenos, ¿cierto? La melena de león, que el cordyceps, que el reishi, o sea, otro montón de hongos, por ejemplo, que no son psicodélicos, que se están estudiando también como adaptógenos para mejorar la neuroplasticidad. Eh, yo creo que esas investigaciones van a estar llegando, pero todavía no sabemos. Yo no, en este momento, yo no conozco ningún medicamento, ni en la familia de los psicodélicos, desafortunadamente,
que a una persona ya con una demencia le ayude a mejorar. En unos estadios más leves, de deterioro cognitivo leve, eh, pensaría que podría tener más eficiencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay un accidente cerebrovascular y se te muere un área del cerebro, es un área del cerebro que se pierde la vascularización, ¿sí? Ahí ya no le entra sangre. Entonces no le entra sangre, esa zona se muere. Entonces, poder volver a crear vascularización ahí no va a ser posible. Lo que hace el cerebro es que empieza a formar otras redes. Entonces, todo esto tiene que estar acompañado con un montón de cosas. Y el cerebro hay que ponerlo a funcionar no solo con sustancias, sino también con lo que pensamos, con las actividades. Nosotros a medida que vamos creciendo nos especializamos en una cosa, ¿cierto? O sea, cuando éramos chiquitos, cuando éramos niños, estábamos aprendiendo a leer, estábamos aprendiendo a escribir, estábamos aprendiendo a montar en bicicleta, estábamos aprendiendo a tocar un instrumento, estábamos aprendiendo que un oso es un oso, que una flor es una flor, que el cielo es azul. Estábamos aprendiendo un montón de cosas, pero a medida que los adultos nos encerramos todo el día a hacer un trabajo, limitamos nuestra área de conocimiento a muchas cosas. Entonces, mira que no solamente vamos a necesitar sustancias, los seres humanos necesitamos estar activos cognitivamente, aprender un idioma, aprender música, pintar, dibujar, hacer crucigramas, hacer sopas de letras, hacer actividades cognitivas, leer, hacer un resumen. O sea, nosotros necesitamos estimular nuestro cerebro. Entonces, no va a ser fácil para una sustancia simplemente ir a activar todas las redes que se han ido perdiendo por el proceso de envejecimiento o con el proceso de una enfermedad neurodegenerativa, sino que también que comemos, que pensamos, los pensamientos son súper importantes en el proceso de mantenernos en ciertos tipos de estados de ánimo, que cómo nos hidratamos. El ejercicio muscular, Sebas, de resistencia, se ha visto que mejora hasta más que el ejercicio cardiovascular nuestra salud cerebral. Entonces el cerebro es un órgano muy complejo en el que influyen muchas variables y yo pienso que el cuidado eh, y la solución a enfermedades neurodegenerativas no va a estar puesto nunca en una sola cosa, que ese ha sido el error, ¿cierto? Solamente esperar que un medicamento nos resuelva. Eh, entonces yo creería que esos estudios se están haciendo y creo que van a tener resultados muy importantes, pero hasta este momento no hay un protocolo que tú digas tantas sesiones de psilocibina por mes para que la persona vuelva a recuperar su estado de conciencia o su estado cognitivo. No. Hay Ok. personas que lo usan en sus familiares y los resultados yo creo que dependen también del resto de las variables, ¿cierto? Una persona con demencia que está en su cuarto solo o esos viejitos que asoman al balcón y que los dejan contando carros, yo creo Mm, que no va a de haber una acuerdo. respuesta ahí. Ujú. Sí, Yo creo que el potencial va a ser muy importante y eso lo vamos a ver. O sea, estamos en esa construcción, Sebas, de conocimiento y de qué potenciales y hasta dónde llegar con los psicodélicos. Pero esa área va a ser supremamente interesante porque los estudios en animales hablan de que sí hay aumento de las redes y de la neuroplasticidad. Entonces eso va a ser muy interesante de ver. de tener, sí. Sería, pues es promisorio y Exacto, ver un poco un camino para dónde andar. sí. Hola, y vos que tenés tanto conocimiento como de la alimentación, ¿qué puntos de estos que me mencionas de los hábitos alimenticios están relacionados con los psicodélicos? Porque, por ejemplo, cuando la gente va a tomas de yagé, les dicen que tienen que tener cierta dieta y pues no conozco muchos estudios que hablen de la relación de esta dieta, pero también quisiera saber tu opinión de cómo esta dieta influye y no solo cuando se va a hacer la toma, sino pues el resto de vida, que la gente no deposite todas sus esperanzas en el psicodélico, sino también, digamos, promover la cantidad de precursores y de, como de material para que surja más serotonina, surja más dopamina. Amplianos un poco eso.
O sea, eso es un tema súper interesante y es una de las cosas que yo creo que más tenemos que aprender en nuestros hábitos. Realmente somos lo que comemos y nosotros no somos muy conscientes de ellos porque nosotros aprendemos a comer lo que hay, ¿cierto? Pero nunca nos preguntamos por qué estamos comiendo una cosa o por qué estamos comiendo la otra. Yo pienso que para irnos un poquito más atrás, se han estudiado culturas donde son menos obesos, donde les dan menos infartos, donde les dan menos accidentes cerebrovasculares y donde les dan menos demencias. Entonces se ha tratado de saber esa gente que hace para estar más anciana y más saludable. Porque nosotros creemos que es que, por ejemplo, a mí los pacientes me llegan, ¿de qué enfermedad sufre su papá? Ah, lo normal, diabetes, hipertensión. Eso no es normal. O sea, hay una cosa que se llama envejecimiento saludable. No, todo, no Ujú. porque uno está viejito tiene que ser hipertenso, ¿cierto? Entonces una persona de 75 años puede estar súper saludable. Una persona de 75 años puede estar haciendo ejercicio siempre y cuando haya tenido hábitos de vida diferentes en cuanto a que somos los latinoamericanos, creo, una cultura de querer todo muy rápido. Entonces todo lo tenemos empacado, procesado y eso hace mucho daño. Nos estamos dando cuenta de eso. Entonces, retomando lo que te decía, las culturas, se ha estudiado, por ejemplo, la dieta mediterránea, se ha estudiado las dietas altas en antioxidantes. Las mujeres somos felices echándonos cremas con antioxidantes para no arrugarnos, pero pues con la hamburguesa y la pizza, la Coca-Cola al lado. Entonces, realmente necesitamos comer más orgánico y más natural, ¿sí? Entonces, para hacer un resumen que es muy importante, nuestro, sea, algunas personas dicen que es el segundo cerebro, pero lo que pasa es que lo que comemos transforma una cosa que se llama la microbiota intestinal. Todos tenemos bacterias en nuestro intestino, que son bacterias que nos ayudan a, de alguna manera, quemar y procesar las cosas que nos comemos. De ahí del intestino, entonces el hígado ayuda, el riñón filtra y de ahí se reparte, ¿cierto? Como los nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la microbiota intestinal, cuando es una microbiota enferma, ¿sí? Y no necesariamente uno lo tiene que ver, ¿cierto? No todo el mundo que tenga una microbiota intestinal enferma tiene que tener o diarrea o vómito o dolor, ¿cierto? Simplemente las bacterias de su intestino están adaptadas a comer cosas que son muy procesadas, muy plásticas, ¿sí? Y así se la pasa, ¿cierto? La gente que se echa 3, 4 Coca-Colas y que no come, yo no como frutas, yo no como verduras, pues su intestino se ha adaptado como a eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la microbiota intestinal se producen sustancias que nos ayudan y que están directamente relacionadas con el cerebro, como cierto tipo de neurotransmisores, los antioxidantes, los nutrientes. Entonces, una microbiota intestinal necesita, de alguna manera, ser más saludable para mantener un cerebro más saludable. Entonces, por ejemplo, han estado haciendo estudios para cambiar la microbiota intestinal. Se hacen trasplantes es un nombre bonito, de materia fecal, ¿sí? Para Ok. tratamiento de enfermedades Mm. autoinmunes y neurológicas. Entonces, sí ha visto que personas, por ejemplo, con deterioro cognitivo han tenido un proceso de inflamación crónica, ¿sí? Las personas con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el lupus, el Sjögren, la artritis reumatoidea, todo eso, también se han visto que cuando modifican su dieta por dietas antiinflamatorias, si bien no se les va a quitar la enfermedad, ¿cierto? Porque esa es una condición que tienen, sí mejoran sus índices de inflamación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las comidas procesadas, llenas de colorantes, de aditivos y de preservativos, aumentan, nosotros somos, así a algunas personas les cuesta mucho, nosotros somos animales también, o sea, de alguna manera somos de la familia de los animales y tenemos un organismo que está adaptado, ¿sí? Y que hemos venido como amaestrando y evolucionando para comer ciertas cosas, pero nosotros no, o sea, ¿de dónde sale, dónde está el árbol del que sacan la Coca-Cola, por ejemplo? ¿Sí? Sí. ¿De dónde lo exprimen? ¿O cuál es
o Su de dónde lo fruto. ordeñan, exacto. Entonces nosotros no tenemos enzimas especializadas en digerir muchas cosas, ¿sí? Entonces cuando tú miras una etiquetica de un alimento, colorante no sé qué, colorante no sé cuál, colorante no sé cuál, preservativo, entonces son cosas que entran a nuestro organismo, ¿sí? Y de alguna manera nos intoxican y no dejan que la microbiota esté sana y que se liberan un montón de sustancias que inflaman el cerebro, ¿sí? Entonces, cuando las cosas, en nuestro afán de no querer engordar, pero de seguir comiendo lo mismo, empezamos a echarle a las cosas edulcorantes que se asocian a que disminuyen la calidad de nuestras defensas, de los linfocitos T, por ejemplo. Entonces, miren que los botecitos ya dicen, contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Si no es recomendable en niños, es que tampoco es muy recomendable en adultos, pero pues uno se hace como el que no, ¿cierto? Ujú. Entonces, el aspartame se ha asociado también con cáncer, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo, Sebas, es envenenándonos y queriendo, y yo sé que esto va a sonar muy feo, pero de alguna manera nos queremos envenenar y nos enfermamos y queremos que con otras sustancias se compense, pero no trabajamos en eso, en qué estás comiendo, en que hay que volver a lo natural, en que hay la endocrinóloga con la que yo trabajo me dice, si no tiene papá y mamá y no tiene árbol del que lo expriman, no se lo coma, ¿sí? Es como volver a lo natural, ¿cierto? Somos una generación, con la industrialización trajimos el plástico, ¿cierto? Y no, o sea, el plástico no existe. A los abuelitos les tocaba cargar la leche todavía en vidrio, pero ya tenemos los océanos inundados de plástico. Y también este tema Plásticos. y los, exacto, el tema de la alimentación también, ¿cierto? Las abuelas cocinaban y lo metían en la nevera o lo llenaban de especias y así se conservaba. Ahorita uno se compra una galleta y si se encuentra la galleta a los 15 días todavía es galleta, ¿cierto? Es porque Ujú. está llena de químicos. Entonces, la conclusión es, primero, nuestro cuerpo es 70% agua, agua, no gaseosa, agua. Entonces necesitamos llenarlo también de agua. Entonces la hidratación es fundamental, ¿sí? Necesitamos usar alimentos que sean menos procesados. Entonces todas las cosas busquen en los empaques, lo que tenga colorantes, ¿sí? Lo que tenga muchos preservativos, es mejor evitar eso. Estamos en el mundo real, ¿cierto? De vez en cuando hay que comérselo, pero de vez en cuando, ¿sí? Le metemos a los niños loncheras y si ustedes ven con qué hacen las galletas es aceite, aceite vegetal. Hacen queso, ya ustedes leen y dice queso, no dice imitación de queso, es porque no lo hacen con leche, lo hacen con aceite. Entonces tenemos que saber realmente, Sebas, qué estamos comiendo, porque necesitamos cuidar lo que nos alimente, es lo que va a liberar sustancias al cerebro y, por ejemplo, una dieta con más de, se han hecho como, se ha tratado como de estudiar cuando hay mucho azúcar añadido en el cuerpo. Entonces, cuando uno ve una cosa, dice azúcar añadido, 30 gramos de azúcar añadido, 20 gramos, 8 gramos de azúcar añadido. Todo eso se va acumulando y el azúcar añadido, el azúcar también produce síntomas de depresión. De alguna manera parece que también el azúcar en cantidades añadidas, ¿cierto? Porque las frutas tienen su azúcar, la leche tiene su azúcar, eso el cuerpo lo metaboliza, pero cuando añadimos azúcar a la dieta, eso también inflama. Y la otra cosa son las grasas deben ser saludables, ¿cierto? Entonces el aguacate, las nueces, el aceite de oliva es muy saludable, pero hay muchos aceites que lo único que hacen también es aumentar la inflamación. Entonces parece que la relación de la alimentación con la salud cerebral es a través de la microbiota intestinal y la inflamación que eso produce. Yes. Es Ah, bueno, y terrible. respecto, es súper relativo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno toma sustancias, de alguna manera,
cuando uno está en alguna experiencia con psilocibina, con la dieta antes, la idea es que tú tengas una microbiota que no esté, o sea, que no tengas mucho proceso como de inflamación y también algunas, por ejemplo, la psilocibina se absorbe más en un ambiente ácido y como te da mareo, hay personas que les da náusea, hay personas que les da vómito, uno prefiere tener un ayuno, ¿cierto? Y lo otro es que muchas también culturas, por el tema como de los animales, recomiendan dietas bajas en animales, ¿cierto? O sea, dietas vegetarianas o veganas. Y la idea es, de alguna manera, modificar la absorción de las sustancias a nivel, pues, ya como bioquímico y ya como en un nivel como emocional, espiritual, pues, también cada cultura pues hace como sus recomendaciones como respecto a eso, pero tiene que ver también es como con la absorción y como que el ambiente, cuando el estómago come ciertas cosas se pone más ácido o cuando come ciertas cosas se pone más alcalino y eso modifica cómo se absorbe la sustancia en el cuerpo. En el cuerpo. Sí. Hola, como para ir eh, dándole un círculo a toda esta entrevista, quería hacerte una pregunta que ya tiene que ver como en el contexto político, regulatorio, pero también científico, académico. Y es, bueno, por una parte, ¿cómo ves el panorama de la nueva política de drogas? Y con este tema de los psicodélicos. Y por otra parte, ¿cómo la asociación, la CEP, entra en este nuevo panorama? ¿Cómo crees que a futuro la CEP va a ser parte de todo este movimiento psicodélico? Pues, Sebas, a mí me enorgullece mucho que hay personas dentro de la asociación muy tesas trabajando en dos áreas fundamentales. Una, investigación. En este momento tampoco es legal investigar con psilocibina. Haz de cuenta que un hongo no es ilegal, ¿cierto? Los hongos están por todas partes, ¿cierto? Pero extraer psilocibina del hongo y de alguna manera producirla puede llegar a ser ilegal. Entonces, en este momento no hay una libertad ni siquiera en Colombia, por ejemplo, de investigación con psilocibina, ¿sí? Entonces, hay en este momento, dentro de unos días, vamos a tener una charla a las que a través de ti les mando también la invitación, porque ya una de las universidades en Bogotá logró adquirir el permiso para que el gobierno los deje investigar con psilocibina. Eso es muy grande, porque en Colombia Wow. muchas personas lo habían intentado, muchas universidades la estaban buscando y no se había logrado. Una de las condiciones es que tienen que importar la psilocibina y eso es carísimo, ¿cierto? Porque necesitan hacer, las investigaciones necesitan una estandarización. No es lo mismo comerse un hongo, y esto es muy importante para las personas, no es, que agarran, que, yo creo que este hongo es un hongo psicodélico y han ocurrido un montón de cosas, han habido muertes, de cuenta que las personas creen que se pueden comer cualquier hongo. Entonces, para poder saber terapéuticamente en un espacio clínico cuánta psilocibina tiene un hongo, depende de muchas cosas, de la humedad de la tierra, del ambiente, de los iones, de los nutrientes, de los minerales que tenga esa tierra, de si está seco, de si no está seco. Entonces, para lograr una política de investigación se necesita una estandarización, ¿cierto? Porque uno en una investigación no le dice a la gente cómo hace un hongo y siéntese, no, son cuántos miligramos de psilocibina. Parece que van a haber diferencias, por ahí sale un artículo en que hay diferencias entre la psilocibina sintética y la psilocibina natural, ¿cierto? Porque ya se produce como con las partes bioquímicas psilocibina. Entonces, ahorita vamos a estar aprendiendo de estas personas que ya lograron al menos conseguir permisos para investigar y eso es una cosa muy importante porque hay muchas universidades, clínicas que están con esa apertura de querer investigar con este tipo de sustancias a nivel como
distintos patologías, personas con trastornos de depresión refractario, o sea, que les han dado varios medicamentos y no les funcionan, trastornos de la conducta de la alimentación, cierto tipo de adicciones, personas con enfermedades terminales que están teniendo muchos síntomas afectivos, miedo a la muerte. Cada vez se está viendo más, por ejemplo, pacientes con estrés postraumático, abusos, violencia. Entonces, eso se está estudiando y la posibilidad de que lo podamos estudiar en Colombia pues es supremamente importante. Lo otro es, por ejemplo, se estaba ahí, pidiéndole a las personas que pusieran tutelas cuando tengan estos casos de refractariedad para que el gobierno empiece a ver que la gente necesita tener en la clínica, ¿cierto? La psilocibina, por ejemplo. Hay una corriente dentro de la asociación de personas que te digo que yo admiro, son muy tesas, que están buscando y que se están reuniendo, ¿cierto? Que se están reuniendo con el gobierno, que se están reuniendo con comités, que están trabajando, así como se logró de alguna manera hacer con cannabis, que se logre hacer, por ejemplo, con psilocibina. Pero eso es un proceso y yo creo que lo que busca la asociación es juntar a las personas que estamos trabajando en estos aspectos para que nos unamos y no cada cual esté trabajando solo. No puedo decir, ve, vos estás en investigación, yo también estoy en investigación. Puede que no vayamos a hacer una investigación juntos, pero ¿cómo logramos trabajar para el mismo lado? ¿Qué tenés o cómo me ayudo? Buscar capacitación. Las personas, hay países que van muy adelante en el tema de investigación, ¿cierto? Alemania, y tenemos contactos con profesores muy tesos, con personas de España, de Canadá, que de una manera muy, muy bonita, digo yo, Sebas, porque tener el conocimiento y darlo, entregarlo, me parece una cosa maravillosa, porque hay gente que es muy reservada y muy egoísta Mm. con el conocimiento, entonces tú no le pagas un curso de no sé cuántos millones, pues no te transmiten información. Y hemos encontrado en este camino personas muy amorosas, muy tesas, que abren su conocimiento y lo comparten con todos nosotros. Y va a ser mucho más benéfico para todos y todos los terapeutas de alguna manera sabemos los riesgos, sabemos los peligros, lo hacemos bien porque estamos siendo educados y de alguna manera estamos aprendiendo de los errores de los otros, de lo que han aprendido los otros. Entonces yo creo que la asociación quiere eso, como que nos juntemos todos los que de alguna manera tenemos este interés y empecemos a trabajar en distintas áreas. Entonces, en el tema de legalidad, cómo se juntan y cómo pueden llegar al gobierno con una propuesta estructurada, en el tema de investigación, en el tema de alguna manera, de los fungicultores, porque el hongo es una materia viva, ¿cierto? Es como, tú tienes un árbol un campo con manzanas y hay un árbol que puede que crezca con manzanas más chiquitas y hay una que nunca maduraron. Los hongos son vivos, ¿sí? Entonces tienen que tener ciertas condiciones, no es tampoco tan fácil, pues como siempre a ver qué le sale. Entonces yo creo que es una oportunidad la asociación para que aprendamos y que mientras más personas estén dispuestas a compartir esa información y a trabajar con evidencia, con lo que tú dices, con disminución del riesgo, con atención del daño, porque tampoco, tampoco creo que sea sano creer que los hongos le van a solucionar la vida a todas las personas, ¿sí? Creo que la búsqueda, que es una herramienta muy importante en la búsqueda y en el camino de muchas personas, pero no creo que podamos ser tan ciegos de creer que es la solución a todos los problemas. Entonces yo creo que si se hace en un contexto de seguridad, de responsabilidad, de una adecuada integración, de una adecuada como preparación, yo creo que puede llegar a ser muy terapéutico, pero una experiencia con psilocibina no es tan sencilla y como tan mágica como muchas personas creen. Eso requiere un esfuerzo importante. Entonces yo creo que estamos en ese camino de aprender y están todos invitados a ser parte de la asociación.
Ok, muchísimas gracias Paula por esas, pues por ese eh, como panorama que nos das, porque pues había varias cosas que la verdad desconocía y creo que muchos que vayan a escuchar este podcast se van a dar cuenta que pues se está moviendo algo y se está moviendo algo potente. Yo, yo pienso que sí, lo que está haciendo la asociación me parece magnífico desde la parte académica y también desde la parte legal, porque pues todos los que estemos metidos en este camino también necesitamos un respaldo político para que no se vaya a caer en casos de abusos, pero también que se proteja al profesional cuando pasen cosas que pueden pasar, por ejemplo, una cirugía pasa algo inesperado, pues tampoco el profesional puede llevar del bulto. Sí, Es sí, lo que, si está actuando de manera responsable, debe haber una ajá, protección, claro. exacto. Entonces, no, yo estoy muy agradecido con vos, Paula, por todo este proceso, pues por acompañarme en esta entrevista. Y no sé si querrás decirle algo final a los escuchas de este podcast y, y sí, despedirte. Súper, Sebas, no, agradecerte por la invitación, por este interés también que tú tienes de educar, de compartir información. A todos, muchísimas gracias. Vuelvo y les digo, creo que nosotros somos seres complejos a nivel físico y a nivel emocional y espiritual. Entonces yo creo que la invitación es a que nos cuidemos, cuidémonos qué comemos, qué información consumimos, qué, cómo prevenimos enfermedades, cómo cuidamos nuestro estado de ánimo, que si vamos a utilizar herramientas farmacológicas, entonces tengamos una buena comunicación con el doctor, ¿cierto? ¿Qué me estoy tomando? ¿Para qué me sirve? ¿Qué efectos secundarios tiene? Si me voy por la ruta de los psicodélicos, ser súper responsable. ¿Cómo me preparo para una experiencia? ¿Dónde la hago? Así como uno no se mete en cualquier garaje a hacerse una cirugía plástica, tampoco se debe meter en cualquier Así garaje mismo. a una experiencia, ¿cierto? Hubo un auge de cirugías plásticas y se moría un montón de gente en una liposucción, eso no debe pasar, ¿cierto? O quedaban Ocasionalmente con efectos es secundarios a largo plazo que todavía viven al día de hoy. exactamente, eso pasa también en las sustancias psicodélicas. Tengan mucho cuidado a quien le confían una experiencia terapéutica. No todas las personas que dicen ser terapeutas son terapeutas, o sea, realmente conversen, agárrenle confianza, miren qué hace, qué preparación tiene, prepárense para una experiencia de este tipo porque son experiencias muy fuertes, no es como que uno va, se toma un hongo, ve a Dios y sale renacidos. Son experiencias que son llenas de confrontación, que son muy pesadas de cierta manera y necesitan que esté en un ambiente protegido, lo que hemos llamado el set y el setting. Tiene que ser un ambiente sano, saludable, de protección, de confianza y que después de una experiencia de estas la podamos integrar, o sea, qué vi, cómo lo viví, cómo lo traigo a la vida, cómo de alguna manera lo arraigo a mi experiencia. Entonces, esa es la invitación. También cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, cuidar nuestras emociones, nuestro espíritu. Y bueno, aquí estamos para lo que necesiten. Y muchas gracias, Evas, por la invitación. Muchas gracias a vos por estar acá. Lo aprecio mucho y bueno, aquí dando a conocer también la asociación, que llegue a más gente. Claro que sí, están todos súper invitados. Nos mandan mensajito o les dejamos las redes sociales también de ACET para que Sí, hagan parte de... Sí, aquí tenemos un... cuando quede el YouTube, cuando quede publicado y en todas las partes donde quede publicado, va a quedar ahí abajo la, como el linkcito. Perfecto, súper, Sebas, muchísimas gracias. Y feliz día para todos. Dale, feliz día también para vos y bueno, buen camino a todos los viajeros y viajeras existenciales.